consagrados a su servicio. Resulta que, digo, ya ven, Y uno ahí, pues, los ojos hinchados. Conscientes de esto, vamos a ser mucho más efectivos en el momento de practicar la caridad y no... Segunda trampa. Bendiciones. Listo. Lección número 26. Última lección de conocimiento de María. Vamos a ir rápido. Evidentemente no me voy a poder detener en toda la profundidad de cada tema respecto a la Virgen en las Escrituras, pero es muy común encontrar hermanos protestantes que nos dicen: ¿y en qué parte de la Biblia está María? ¿Y por qué hablan tanto de María si María no aparece en la Biblia? Pues de entrada déjenme decirles que la Virgen María está en la Biblia después de Jesús como ningún otro personaje. Yo creo que no puede demostrarse un personaje bíblico distinto de Cristo, que evidentemente está en todos los pasajes de la Biblia, en el Antiguo Testamento prefigurado, y en el Nuevo Testamento pues aparece la imagen viva de él. Pero después de Jesús yo creo que no hay otro personaje que aparezca en el Génesis, en los profetas, en todos los evangelios, en los hechos de los apóstoles, en las cartas de Pablo y en el Apocalipsis. En cambio la Virgen María aparece en el Génesis, en los profetas, en todos los evangelios, en las cartas de Pablo, en los hechos de los apóstoles y en el Apocalipsis, que más o menos es el conjunto general de todas las escrituras. Aparece la Virgen María, y no solo aparece accidentalmente, aparece jugando papel protagónico, indispensable, importante. Todos esos pasajes bíblicos donde aparece Nuestra Señora son pasajes bíblicos tremendamente importantes para la historia de la salvación. Entonces vamos a ver rápidamente María y los dogmas marianos. Si queremos saber algo de Dios, la Biblia. ¿Por qué recurrimos entonces a la Biblia? Porque dice la Dei Verbum que la Sagrada Escritura contiene la palabra de Dios, y por ser inspiradas son en verdad la palabra de Dios. Por consiguiente, el estudio de la Sagrada Escritura ha de ser como el alma de la Sagrada Teología. Evidentemente esto no es un curso teológico, pero en todo lo que hablemos sobre la fe, en cualquier aspecto de nuestra fe, tenemos que invocar la palabra de Dios, porque son inspiradas por Dios y son el alma de la teología. Y por consiguiente, el estudio de la Virgen María, ustedes como consagrados a la Virgen deben tener, con la gracia de Dios, un fundamento bíblico bastante fuerte. Y por eso hay una exhortación apostólica del Papa Pablo VI, que se llamaba Marialis Cultus, se llama la exhortación apostólica Marialis Cultus, y él habla allí, el Papa Pablo VI, de la necesidad de que el culto a la Virgen sea un culto justificado bíblicamente, y dice: la necesidad de una impronta bíblica en toda forma de culto es sentida hoy como un postulado general de la piedad cristiana. Es decir, cualquier devoción que tengamos, cualquiera que sea, la devoción a la sangre de Cristo, al divino niño, al inmaculado corazón de María, al sagrado corazón, pues debe tener, dice, un soporte bíblico, una impronta bíblica. El progreso de los estudios bíblicos, la creciente difusión de la Sagrada Escritura y sobre todo el ejemplo de la tradición y la moción íntima del Espíritu orientan a los cristianos de nuestro tiempo a servirse cada vez más de la Biblia como del libro fundamental de oración y a buscar en ella inspiración genuina y modelos insuperables. Claro, no es que la Iglesia Católica haya, escúchenme en esto, no es que la Iglesia Católica haya prohibido la Biblia, como dicen los hermanos evangélicos. Jamás la Iglesia prohibió la Biblia. El mismo Martín Lutero, que fue el que empezó la Reforma Protestante, que más bien se le debe llamar cisma protestante, porque Lutero no reformó ninguna iglesia, él se separó y fundó una nueva iglesia, distinta completamente, no la Iglesia de Cristo. El mismo Lutero era profesor de Sagrada Escritura, él era profesor de la Carta a los Romanos en Alemania. ¿Cómo va a decir después que la Iglesia prohibía la Biblia si él, cuando era sacerdote católico agustino, era profesor de Biblia? Y luego nos dicen: pero antes los padres decían que no leyeran la Biblia. No, señores, lo que pasa es que antes no era fácil tener una Biblia. Antes, en la época de Martín Lutero, apenas inventaban la imprenta.
Gutenberg en Alemania apenas estaba inventando la imprenta. Por consiguiente, tener una Biblia no era pues ir a comprar a las Paulinas. Tener una Biblia significaba tener un monje amanuense que escribiera, transcribiera página por página en pergaminos, que era cuero de animales, en pergaminos gigantes. Para almacenar una Biblia tenían que tener un cuarto entero para tener todos los pasajes de la Biblia. Entonces no era pues una Biblia de bolsillo como la nuestra. Entonces no era fácil. Y además, los que pudieran tener el dinero para comprar una Biblia, para mandar a los monjes católicos, que era la única iglesia que existía, a escribir la Biblia, tenía además que saber leer. Y no era usual encontrar personas cultas. El analfabetismo era altísimo en la Edad Media, en esa época. Entonces no es que la gente no tuviera prohibido tener la Biblia, no, simplemente no era fácil conseguirla, y los que la conseguían no era fácil leerla porque no sabían. Pero hoy todo el mundo puede leer la Biblia, hoy la tienes en tu celular, hoy la cargas contigo. Entonces dice el Papa, como hoy es más fácil, entonces es mucho más fácil poner y mostrar a la Virgen María en las Escrituras. Y dice, el culto a la Santísima Virgen no puede quedar fuera de esta dirección tomada por la piedad cristiana. Al contrario, debe inspirarse particularmente en ella, en la Biblia, para lograr nuevo vigor y ayuda segura. La Biblia, al proponer de modo admirable el designio de Dios para la salvación de los hombres, está toda ella impregnada del misterio del Salvador y contiene además, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, referencias indudables de aquella que fue madre y asociada del Salvador. Pero no queremos que la impronta bíblica se limitase a un diligente uso de textos y símbolos sabiamente sacados de la Sagrada Escritura. O sea, no solamente un texto bíblico. Comporta mucho más. Requiere en efecto que de la Biblia tomen sus términos y su inspiración las fórmulas de oración y las composiciones destinadas al canto. O sea, no solamente decir, la Virgen está en Génesis 3:15, en Isaías 7:14, en Miqueas 5:2. No simplemente recordar unos textos, sino, hablar a la Virgen como aparece en la Biblia, orar a la Virgen como aparece en la Biblia. Entonces por eso rezamos el Ave María, por eso el Magnificat, que es una oración bíblica, por eso ella la llamamos dichosa por haber creído. Es decir, no solamente unos textos, sino entender a María en realidad en el contexto de todas las Escrituras. Y exige sobre todo que el culto a la Virgen esté impregnado de los grandes temas del mensaje cristiano, a fin de que al mismo tiempo que los fieles veneran la sede de la sabiduría, que es la Virgen, sean también iluminados por la luz de la palabra divina e inducidos a obrar según los dictados de la sabiduría encarnada. Es decir, no solamente decir, la Virgen aparece en la Biblia, miren qué belleza, sino decir, miren cómo la Virgen tenía fe. Y miren cómo le dijo sí al Señor, y esa misma fe debemos tener nosotros. Eso es lo que está diciendo el Papa Pablo VI. No solamente sacar los títulos de la Virgen, sino imitarla conforme aparece en las Escrituras. Miren, la Biblia empieza y termina con María. Génesis 3:15. María es como un paréntesis. Y como que la historia de la salvación se abre con ese paréntesis. ¿Qué dice Génesis 3:15? Les voy a decir los textos para que vamos rápido, porque la inmensa mayoría me lo sé de memoria. Dice Génesis 3:15, el Señor Dios maldice a la serpiente diciéndole, después de que ésta hace pecar a Adán y Eva, y le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella, la descendencia de la mujer o la misma mujer, ella te pisará la cabeza mientras tú tratas de herir su talón. Palabra de Dios. ¿Quién es esa mujer? Atentos. ¿Quién es esa mujer que tiene una enemistad perpetua con la serpiente y cuya descendencia es tan santa que es capaz de aplastar la cabeza de la serpiente? ¿Quién es? No podía ser Eva. No podía ser Eva. Porque si la enemistad que Dios propone es una enemistad total, Eva ya había sido amiga de la serpiente cuando accedió a comer del fruto prohibido. Y si lo que Dios promete es que la descendencia de esa mujer aplastará la cabeza, no podía ser Eva, porque la descendencia inmediata de Eva, Caín y Abel, vemos que no terminó muy bien Caín, asesinando a Abel. Entonces no puede ser Eva, tiene que ser una mujer que no tenga amistad con el demonio, y por eso la Virgen María es Inmaculada Concepción, es decir, ni siquiera el pecado original.
y una mujer cuya descendencia aplaste la cabeza de la serpiente. Y en la cruz, Cristo, descendiente de la mujer, aplastó la cabeza de la serpiente. ¿Quién como Dios? Entonces, se abre un paréntesis con Génesis 3:15, la mujer. Bien. Y luego al final, ¿cuál es el primer libro de la Biblia? ¿El primero? ¿Y cuál es el último? Ok, entonces, se abre la Biblia con el Génesis, hablando de la Virgen María, de la historia de la salvación, y se cierra la Biblia con el Apocalipsis, hablando de María. Quiero que escuchen el texto, tal cual aparece. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 1. Génesis 3:15, se abre el paréntesis. Apocalipsis, se cierra el paréntesis con María. Apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Palabra de Dios. Miren su imagen de la Virgen de Guadalupe, por favor. ¿La tienen ahí? Si ustedes ven, en la parte de atrás salen como unos rayos. ¿Saben por qué salen unos rayos? Porque el sol está detrás de ella. Es una mujer vestida de sol. Y si tuviéramos la imagen completa de la Virgen de Guadalupe, observarían que abajo está la luna, con la luna bajo sus pies. Y si ustedes miran la imagen de la medalla milagrosa, aparece la Virgen aplastando la cabeza de la serpiente. Es decir, aparece como fusionado el Génesis y el Apocalipsis. Ven que la Virgen aparece desde el primero hasta el último libro. Es el paréntesis con el que Dios abre la historia de la salvación y es el paréntesis con el que la cierra. Pero no solo eso, atentos. La Virgen María es el paréntesis con el que, atentos, con el que se inaugura la vida de Jesús. El primer rostro que ve Jesús al nacer es el rostro de María. Lucas 2:1. ¿Qué dice Lucas 2:1? Vamos a tratar de leer rapidísimo los textos bíblicos. Lucas 2, del 1 al 6. Pero bueno, no voy a leer desde el 1, simplemente voy a leer. La Virgen María tuvo que irse a Belén y dice: mientras estaban allí se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Porque cuando se lee el Evangelio se dice palabra del Señor y se responde. Todo lo otro es palabra de Dios, pero en cambio el Evangelio es palabra del Señor Jesús. ¿Quién como Dios? Nace el niño Dios y la primera que ve es a su mamá. El nacimiento de Jesús está marcado por la presencia de María. Jesús muere. Juan capítulo 19, versículo 25. Se lo voy a decir. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, María, y la hermana de su madre, María de Cleofás. Y junto a ella, junto a su madre, el discípulo que más amaba. Nace Jesús y está María. Muere Jesús y está María. La vida de Jesús también se inicia con ese paréntesis. ¿Ven la importancia de la Virgen? Es más, la predicación de Jesús, ¿cuál fue el primer milagro? Juan capítulo 2, del 1 al 11, las bodas de Caná. El primer milagro de Jesús, María presente. El ministerio público de Jesús se inicia y ese ministerio se extenderá hasta Pentecostés. ¿Y saben quién estaba también en Pentecostés? María, Hechos 1:14. Ahí aparece. ¿Quién como Dios? ¿Ven cómo la Virgen María está en los acontecimientos más importantes de la vida de Jesús? ¿Quiénes fueron los primeros judíos, aparte de San José y de la Virgen, quiénes fueron los primeros judíos que contemplaron al niño Dios? Que lo contemplaron, que lo vieron. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los pastores.
fueron los primeros judíos que lo contemplaron. Y miren lo bonito. Cuando los pastores llegaron donde San José y la Virgen, dice, fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Lo que nos dice la Biblia es que los primeros judíos que contemplaron al Mesías lo vieron con la Virgen. Como que Dios le estaba diciendo a los judíos, les presento a mi Mesías y a su mamá. Como quien dice, la primera vez que Dios presenta a su hijo a la humanidad, lo presenta con María. Digamos, al pueblo judío por lo menos. Pero si vamos a ver a los pastores, si vamos a ver a los reyes magos, quiero que vean qué pasa con los reyes magos. ¿Quiénes fueron los primeros paganos que contemplaron al Mesías? Los primeros paganos, que no eran judíos, esos eran los paganos. Los reyes magos. Y mire lo que dice Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículo 11. Desde el 10, al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Al entrar a la casa vieron al niño con María, su madre. Mateo 2, 11. ¿Quién como Dios? Dios presenta a su Mesías a los judíos y aparece ¿con quién? Con María. Dios presenta a su Mesías a los pueblos paganos en cabeza de los reyes magos, ¿y con quién lo encuentran? Con María. Como quien dice, si Dios quiere presentar al mundo a su Mesías, lo quiere presentar con María. ¿Y después de Dios? Muy bien. ¿Por qué es importante María? Seguimos con el tema de las Escrituras. Miren que hoy sí es pura Biblia. ¿Les gusta el tema o no? Para que ustedes tengan argumentos. ¿Por qué es tan importante María? Hay que entender que en la Biblia todo se entiende en términos de alianzas. Hay dos alianzas grandes, la antigua alianza o el Antiguo Testamento y la nueva alianza o el Nuevo Testamento. En la antigua alianza hubo una alianza progresiva de Dios. Dios hace una alianza con una pareja, Adán y Eva, y ellos le fallan. Después la alianza, Dios no traiciona esa alianza. Aunque Adán y Eva fallan, Dios sigue fiel a su alianza. Y después hace esa alianza con una familia, ya no con una pareja, la familia de Noé. Y ustedes saben que Noé, después de que sale del arca, se pega mera borrachera. Y las hijas lo ven en pelota por ahí en la calle, ¿sabían? Así fue, Noé se pegó una rasca. Y entonces Noé falla y la alianza sigue en pie. Después, ya no con una pareja, Adán y Eva, ya no con una familia, la familia de Noé, sino con una tribu. Dios llama a Abraham y forma una tribu con Abraham. Y ustedes saben que Abraham también le embarró. Abraham terminó acostándose con Agar, la sierva de su esposa, y tuvo un hijo del adulterio. Y Dios siguió fiel a su alianza. Pero Dios, después de ya no una familia, ya no una pareja, ya no una familia, ya no una tribu, sino que llama un pueblo, con Moisés. Y ya con un pueblo también Moisés falló. Moisés no vio la tierra prometida. Desde el monte Nebo, Moisés tuvo una visión, pero no entró a la tierra prometida. No la vio físicamente, tuvo una visión de la tierra prometida, porque Moisés dudó también. Dios le había dicho que tocara con su vara una vez la piedra para que brotara agua, y Moisés dudó y tocó 2 veces la piedra. Y también Moisés falló y la alianza siguió firme. Después Dios hace una alianza con David, ya no con una pareja, ya no con una familia, ya no con una tribu, ya no con un pueblo, sino con un reino. ¿Ven cómo se va extendiendo? Y David también falló. En el capítulo 9 del segundo libro de Samuel aparece el pecado de David. Se enamoró de una muchacha, la vio desde el tejado, la mandó llamar, se sentó con la muchacha a dibujar un niño, la embarazó. Betsabé se llamaba. Y después de embarazar a Betsabé, mandó matar al esposo, el rey David. ¿Sabían? Así fue este chimbenguenchón. Y Dios siguió fiel. Pero después, miren que Dios va ampliando las alianzas. Una pareja, una familia, una tribu, un pueblo, un reino, y con Jesucristo una alianza de toda la humanidad. Sangre de la alianza nueva y una alianza que ya nunca se romperá, porque Él mismo, Dios mismo, pacta esa alianza con Él. Y por eso esa alianza se termina de pactar en la cruz. Por eso el Nuevo Testamento en realidad comienza a partir de la muerte de Jesús. Ahí empieza el Nuevo Testamento.
Ahí empieza la nueva alianza, ahí empieza el nuevo pacto. Y miren lo lindo, es una alianza. ¿Qué fue lo revolucionario que Jesús vino a decirnos de Dios? Que Él es que Dios es el Padre. Él es el Mesías, pero Dios es Él, y Él es Él, y nosotros somos hermanos. Miren qué bonito eso. ¿Se acuerdan de mi empleada evangélica? Pero es que es así. Él vino a revelarnos que Dios es Padre, que Él es Hijo, que nosotros somos hermanos. ¿Qué falta ahí para que la familia esté completa? Dios es Padre, Mateo 11:27. Jesús es Hijo, Juan 3:11, 3:16. Nosotros somos hermanos, Hebreos 11:2. ¿Qué falta ahí? Una mamá. Y por eso Jesús desde la cruz, Juan capítulo 19, versículo 25, le dice a Juan: hijo, ahí tienes a tu madre. Y después de que dice eso, dice: todo está cumplido. En otras palabras, la familia está lista. Ya tienen papá, mamá, hijos y hermanos. ¿Quién como Dios? Por eso María es tan importante ahí en la historia de la salvación, porque ella hace parte de la alianza nueva y eterna. Y si Abraham fue el padre en la fe de los judíos porque fue el primero que creyó, María es nuestra madre en la fe porque fue la primera que creyó. ¿Quién como Dios? Ok, María es todo lo que Dios quiere de ti. María es todo lo que Dios quiere de ti. Martín Lutero tenía una visión del hombre bastante pesimista. ¿Se acuerdan que Jesús les había hablado de esto? Él decía que la razón del hombre es la prostituta del demonio. Él no confiaba en la razón. En cambio, la Iglesia Católica valora la razón del hombre. Dice que la razón quedó ofuscada, pero puede conocer la verdad. Martín Lutero decía: aún haciendo obras buenas pecamos. La Iglesia dice: hombre, no, una persona puede hacer obras buenas naturalmente. Martín Lutero decía: el hombre es incapaz de realizar obras agradables a Dios. En cambio, la Iglesia dice: hombre, no, el hombre quedó herido por el pecado original, pero es capaz de hacer cosas buenas por Dios. Entonces, ¿por qué esto es tan importante? Porque como nosotros, para Martín Lutero, que fue el padre del protestantismo, somos una basura completa, entonces Dios, ¿qué puede hacer con la basura? Cogerla y echarle un basurero y poner el basurero bien bonito. Eso es lo que, según los protestantes, Dios hace con nosotros. Nosotros seguimos siendo una basura, pero la sangre de Cristo nos disfraza por fuera para que parezcamos bonitos. Perdónenme la expresión: un bollo con moño y perfume. Eso somos para Martín Lutero. Seguimos siendo estiércol por dentro, pero un poquito de perfume, un moñito. La Iglesia dice: no, la Iglesia piensa que Dios quiere vincular al hombre y es capaz de santificarlo y es capaz de hacerlo agradable a Él. Y por eso Dios quiere unir al hombre a la historia de la salvación. Por eso Dios quiere que los hombres se salven con ayuda de los propios hombres. Y por eso Él no le predica directamente la palabra a todo el mundo, sino que te utiliza a ti para que le predique la palabra de Dios a tu familia, a ti para que hables de Dios en todas partes. Uno dice: pero ¿por qué no se aparece simplemente a mi familiar que es tan ateo? Porque te tiene a ti, que eres imagen y semejanza de Él, para que prediques. Y así gana doble. Así te salvas tú, porque quienes ayudan a otros a llegar al cielo brillarán como estrellas en el firmamento. Tú te salvas por predicar y se salva el otro también. Es un negocio redondo. Entonces Dios quiere vincularte a su salvación, a su historia de la salvación. Y vinculó de manera particular a la Virgen María, tanto que el cuerpo de Cristo que nos redimió se lo dio María. La sangre de Cristo era la sangre de María. Los ojos de Cristo, los mismos ojos de su mamá. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Entonces Dios quiso participar a la Virgen María de una manera especial en nuestra historia de la salvación. ¿Cuál es, por decir algo, el privilegio más importante de la Virgen María? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Qué dices tú? Ninguna otra criatura nació sin pecado original. Adán y Eva nacieron sin pecado original. Los ángeles fueron creados sin pecado original. Entonces, bien por esa. Pero miren que es un privilegio que han tenido otros también. La obediencia.
muchos también obedecieron. ¿Que subió a los cielos? Pues Enoc y Elías también subieron a los cielos. ¿Que era virgen? Pues muchas santas han sido vírgenes. Pero miren, ¿qué tiene la Virgen María que no tenga nadie más? Ser la madre de Dios. O sea, ninguna otra criatura puede llamar a Jesucristo hijo mío. San José adoptivamente. Pero la Virgen es la única que puede decir en propiedad, tú eres mi hijo. La maternidad divina. Pero ¿cómo que maternidad divina? Entonces llega un evangélico y le dice, yo no creo que María sea madre de Dios, María es madre de Jesús, no de Dios. Miren, eso es muy fácil de resolverlo. Uno le dice, ok, ¿y tú crees que Jesús es Dios? Sí. Entonces, si María es madre de Jesús, es madre de Dios. ¡No! Pero entonces, mire, vamos a explicarlo desde las Escrituras. Resulta que María sea madre de Dios no se lo inventó la iglesia, lo dice la Biblia. Lucas 1:43, cuando la Virgen María llega a Ein Karen, que fue la ciudad de Judea o de Judá, donde visitó a su prima Isabel le dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor me visite? Mi Señor en griego, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego, la palabra que utiliza el original griego de San Lucas es Kyrios. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Kyrios me visite? Y Kyrios, traducido al hebreo, es Adonai. O sea que Señor en español, Kyrios en griego y Adonai en hebreo es exactamente lo mismo. Madre de Kyrios, madre de Adonai, y Génesis 15:2 dice que Adonai es Dios. O sea que la Biblia dice, Isabel dice, llena de Espíritu Santo, atentos, porque en la Biblia pues hay muchos que dicen por ahí cosas que no son. O sea, Judas, aparece también un texto bíblico donde está Judas, pues entregando a Jesús, ¿no? Ay, uno tiene que imitar todo lo que dice la Biblia. Pues hombre, no, pues Judas se ahorcó. ¿Cómo imitar eso? O sea, la Biblia es palabra de Dios en la medida en que todo lo que hay nos da un mensaje. Pero es que Isabel estaba llena del Espíritu Santo. Dice Isabel, cuando escuché tu saludo, el niño que está en mi vientre saltó. Lo dijo llena del Espíritu Santo. Se llenó de Espíritu Santo. Y dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor? Es decir, la misma Biblia llama a María la madre del Señor, es decir, la madre de Dios. Que alguien diga que esto es mentiras, le tendría que decir mentirosa a la Biblia. ¿Quién como Dios? ¿Qué significa? ¿Significa que María creó a Dios? ¿Por qué la madre de Dios? No, la iglesia nunca ha dicho eso. Vamos a ver con lógica. Vamos a ver. Ann Dunham es la madre de Barack Obama. ¿Ok? ¿De acuerdo? Créanme. Búsquelo en Wikipedia, en internet, haga un Google y lo encuentra. Ann Dunham es madre de Barack Obama. Ok, Barack Obama es presidente. Ann Dunham es madre del presidente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora veamos. María es madre de Jesús. ¿De acuerdo? Mateo 1:18, 2:11, 2:3, etc. Jesús es Dios. ¿De acuerdo? Juan 1:1, segunda de Pedro 1:1, etc. Por consiguiente, María es madre de Dios. Lucas 1:43. Atentos. Sigue. Ok. ¿Significa eso que Ann Dunham hizo presidente a Barack Obama? Ella lo hizo presidente. La que lo hizo presidente fue el pueblo de Estados Unidos, hizo presidente a Barack Obama. Y la presidencia es una institución que existe antes de que existiera Ann Dunham. Ann Dunham no le hizo presidente, pero como su hijo es el que fue elegido presidente, ella es perfectamente la madre del presidente, aunque ella no lo haya hecho presidente. Lo mismo con la Virgen. La divinidad de Cristo es anterior a María, sí, pero como el Hijo es Dios, entonces María es madre de Dios. Como ese hijo que ella tuvo es Dios, María es madre de Dios. ¿De acuerdo? ¿Quién como Dios? En griego se dice Theotokos o Theotokos,
Desde el siglo IV ya Orígenes, un santo, un padre de la iglesia, llamaba a María Madre de Dios. O sea que eso no se lo inventó la iglesia ahora, sino desde siempre. Hasta Martín Lutero, padre del protestantismo, creía que María era Madre de Dios. Al llamar a María Madre de Dios, dice, se compendia todo su honor y nadie puede decir algo más grande que esto. Eso lo dice en un comentario al Magnificat Martín Lutero. Ahí está la cita. Cuando un evangélico le diga, María no es Madre de Dios, usted le dice, venga, ¿usted cree en Martín Lutero? Claro que sí. Pues Martín Lutero acepta que María es Madre de Dios después de ser protestante y lo aceptaba como un hecho bíblico. ¿Quién como Dios? Sigamos. Pregunto, ¿voy muy rápido? ¿Vamos bien? ¿Todo claro? Saquen una hojita, examen. ¿Fue María siempre virgen? Sí, vamos a ver. Isaías 7:14, anoten, dice lo siguiente. Porque muchos hermanos evangélicos te van a decir, María no fue siempre virgen. ¿Sabe qué es lo más triste? Que algunos hermanos católicos también confundidos te van a decir, sí, María no fue siempre virgen. Ay, hermanitos católicos tan perdidos. ¿Por qué nosotros defendemos que María fue siempre virgen? Miren, no por María. Si nosotros quisiéramos decir un privilegio, un atributo de María, para el pueblo de Israel la virginidad no era ningún atributo. Todo lo contrario, tener muchos hijos era una bendición, al nivel que cuando una mujer era estéril se consideraba que era maldita por Dios. O sea, si quisiéramos decir un privilegio de la Virgen, pues estaríamos diciendo, no, la Virgen tuvo 1000 hijos, pues fue muy fecunda, Dios la bendijo mucho. ¿Saben por qué nosotros defendemos la virginidad de María? Por dos razones. Porque la Biblia nos dice que fue siempre virgen. Y porque defendiendo la virginidad de María, defendemos el mesianismo de Cristo. Resulta que Israel esperaba el cumplimiento de las profecías. Y para reconocer al Mesías, ellos tenían una profecía muy clara. La profecía del profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Nosotros tenemos hoy clasificación de versículos y capítulos, ellos no. Ellos sabían la profecía de Isaías, se la sabían de memoria. ¿Y qué decía la profecía de Isaías? Isaías, estamos hablando de siglos antes de Cristo. Y ya Isaías había profetizado, el mismo Señor les dará la señal. Isaías está hablando de una señal para reconocer al Mesías que el pueblo de Israel tendrá que reconocer. Una señal, claro, una señal está hecha para significar algo. La señal está hecha para que sea visible. Un semáforo es una señal. Y si el semáforo no se ve, pues no sirve para nada. Entonces dice que la señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel. Esto es Dios con nosotros. ¿Cuál es la señal? Una virgen que concibe y da a luz. Esa es la señal. Una virgen que concibe siendo virgen y una virgen que da a luz siendo virgen. Porque pues para que sea señal tiene que seguir siendo virgen. Veamos. La virgen es la señal. Y miren esto. Cuando una señal cambia, cambia su significado. Me explico. Una mujer es virgen y tiene un hijo. Significa que ese hijo es el Mesías. La señal de la virginidad tiene un significado, su hijo es el Mesías. Si esa señal se pierde, su hijo deja de ser el Mesías. Cuando cambia la señal, cambia el significado. Veámoslo con un ejemplo sencillo. Un semáforo en rojo es una señal. ¿Qué significa? Cuando cambia a verde, cambia la señal. ¿Qué pasa con el significado? Que también cambia. Si cambia la señal, cambia el significado. Si es rojo, frenar. Si es verde, seguir. Lo mismo pasa con María. Si María es señal, su virginidad tiene que ser perpetua para que siga siendo señal del Mesías. Que María es virgen significa que Jesús es el Mesías. María deja de ser virgen significa que Jesús no es el Mesías. Por eso María tenía que seguir siendo virgen siempre, porque en la profecía de Isaías decía que ella era la señal. Si hubieran visto a Jesús, tú eres el Mesías, sí, y a ver la mamá virgen, la señora de 14 hijos es su mamá. Esa es la señal, la de los 24 hijos de allí. No, tiene que ser una mujer virgen todavía, una mujer sin hijos, para ilustrar la misma señal. ¿Quién como Dios?
Y la profecía de Isaías dice un doble milagro. Dice que una virgen concibe y una virgen da luz. ¿Quién concibe? La virgen. ¿Quién da luz? Es un doble milagro. ¿Quién cree en la palabra de Dios? Los judíos no creyeron en ninguno de los dos milagros. Los judíos dijeron, le preguntaron a los judíos, ¿la virgen concibió siendo virgen? No. ¿La virgen dio a luz siendo virgen? No. Los judíos no creyeron en ninguno de los dos milagros. Los judíos no creyeron en la palabra de Dios. Los protestantes creen en la mitad del milagro. Creen que la virgen sí concibió siendo virgen, pero que cuando dio a luz ya rompió fuente. Los católicos, que creemos en la palabra de Dios y que creemos en los verdaderos milagros, que los protestantes viven diciendo, yo creo en un Dios de poder. Y luego te dicen, a ver, ¿y cómo hizo Jesús para nacer? Cuando nació tuvo que haber perdido la virginidad María. ¿Cuál es el Dios de poder en el que crees? El mismo que entró sin violar la virginidad, salió sin dañar la virginidad. Como un rayo de luz atraviesa un espejo sin mancharlo ni opacarlo, así atravesó el vientre de la Virgen María Jesucristo sin mancharlo ni opacarlo. Y los católicos creemos, ¿la Virgen concibió virgen? Sí. ¿Y la Virgen dio a luz virgen? Sí. Creemos en los dos milagros. Los católicos creemos en la palabra de Dios y creemos en un Dios poderoso, porque Lucas 1:37 dice que para Dios no hay nada. ¿Quién como Dios? ¿Voy muy rápido o vamos bien? Muy bien, sigamos. Entonces, ¿por qué defendemos la virginidad de María? Porque al hacerlo defendemos el mesianismo de Cristo. La virginidad no era ningún privilegio en Israel, más bien lo era la fecundidad. Segundo, porque es bíblico. Tercero, por lo siguiente. ¿Saben por qué Jesús no podía tener más hermanos? Porque Lucas 1:32, y se los voy a leer, el ángel le dice a María en Lucas 1:32 lo siguiente. El ángel le está hablando a la Virgen María en medio de la anunciación y le dice, el hijo que nacerá de ti serás grande y le llamarán Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. Palabra del Señor. ¿Sabe qué pasaba en un reinado cuando un hermano moría y tenía más hermanos y él era el rey? Que el reino lo sucedía a su otro hermano. Si Jesús hubiera tenido más hermanos, en el momento en que Jesús murió, debió haber sido coronado rey de Israel, heredero del trono de David, su otro hermano. Pero no podía ser, porque él debía ser heredero eterno, lo dice el ángel. Por consiguiente, como heredero eterno, él no podía tener más hermanos, debía ser el único heredero. ¿Quién como Dios? ¿Clarísimo o no? ¿Dónde está? Otra pregunta, ¿por qué defendemos la virginidad de María? ¿Dónde estaban los supuestos hermanos de Jesús al pie de la cruz cuando él da a su madre en manos de Juan? Si tenía más hermanos, ¿por qué Jesús tiene que entregar su mamá en manos de un apóstol? Eso hubiera sido una afrenta contra su familia. Por Dios, como yo a punto de morirme y decirle a mi mamá, mamá, queda sola. Y mi hermano me va a decir, ¿cómo que queda sola? Y mi papá me va a decir, ¿cómo que queda sola? Hágame el favor, queda con nosotros. Hijo, te la doy por madre, porque estaba solita. Y desde aquel momento él se la llevó a su casa. Dígame, si la Virgen María hubiera tenido más hijos, todos debían ser menores que Jesús. Y debía tener muchos hermanitos Jesús por ahí. ¿Y dónde le recibieran a la mamá? Irse a vivir ella a la casa de Juan, sabiendo que tenía la casa ahí del hijo, uno en la Floresta, el otro vivía en Calasanz, el otro. ¿Me hago entender? Clarísimo. ¿Quién como Dios? Y finalmente, ¿por qué defendemos la virginidad de María? Porque donde Dios pasa todo queda consagrado y sellado. Vamos a ver, en Ezequiel 44:2 dice que Dios pasó por esta puerta. Hay una puerta por la que pasa Yahvé. Y en el momento en que pasa Yahvé por esa puerta, dice el texto bíblico que inmediatamente después de eso nadie más puede pasar. Dice así: y Yahvé me dijo, este pórtico permanecerá cerrado, no será abierto y nadie pasará por él, porque por él ha pasado Yahvé, el Dios de Israel, quedará pues cerrado. Palabra de Dios. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios?
Porque por donde Dios pasa, todo queda sellado. Y porque Dios pasó por María y todo quedó sellado. Si Dios pasó por una puerta en el Antiguo Testamento y cerraron esa puerta porque nadie más podía pasar por ahí, simplemente la presencia de Yahvé pasó, pues de María no nació simplemente la presencia de Yahvé, nació Dios mismo. ¿Cómo después alguien más iba a pasar por ahí? ¿Quién como Dios? Sigamos. Pero los protestantes te van a decir, un momentito, en la Biblia dice, Mateo 1:18, pero antes de que se unieran José y María, se halló encinta por obra del Espíritu Santo. O sea, antes de que se uniera significa que después se unieron. Falso, ya lo vamos a demostrar. Después dicen los protestantes, en Mateo 1:25 dice, pero José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. Eso lo dice la Biblia. Ay, significa que después de que dio a luz a su hijo la conoció, porque no fue sino hasta después. Falso. Vamos a demostrar cómo esta palabra antes y la palabra hasta no significa una condición que después desaparecerá. Vamos a verlo. Empecemos con el antes. La palabra antes no significa que después haya ocurrido algo. Veamos ejemplos sencillos. Yo no había visto el arco iris y antes de verlo quedé ciego de por vida. Antes significa que después de que quedó ciego pudo ver el arco iris. ¿Ven que no cambia la condición? Él no la conoció. Antes de conocerla, ella se encontró en obra y gracia del Espíritu Santo embarazada. Miren que es un ejemplo muy sencillo. Juan 4:49, el oficial rogó al Señor, el oficial que tenía a su hijo muriéndose: Señor, desciende antes de que muera mi hijo. Y el Señor fue y el niño no murió. Eso delante sí es una bobada, pues. O sea, cuando a mí un evangélico me dice, ay, pero es que antes no lo... Hombre, por Dios. Es quizá más contundente el hasta. No la conoció hasta que dio a luz. Uy, uno dice, significa que después la conoció. Veamos ejemplos, siguen. Pero miren la belleza. Segunda de Samuel 6:23, David estaba cantando ante el arca de la alianza, porque David estaba feliz. El arca de la alianza, que era una especie de baúl con 2 ángeles de oro encima, que tenía la presencia de Yahvé. David danzaba y Mical, que era la esposa de David, hija de Saúl, se burló de David y le dice, muy lindo el rey bailando semidesnudo, ¿no? Entonces dice la Biblia que después de que Mical se burló de David, no vuelve a tener más hijos. Y dice, y Mical, hija de Saúl, no tuvo más hijos hasta el día de su muerte. Eso significa que después de muerta tuvo 4 hijos. Pues según la lógica protestante, ¿no? San José no se acostó con María hasta que dio a luz a su hijo. Significa que después se acostó con ella. Vamos a ver acá. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo más hijos hasta el día de su muerte. Eso. José se acostó con la Virgen María, como Mical tuvo trillizos después de muerta. Absurdo. El hasta no significa que después haya cambiado la condición. Yo lo veo todos como que Les voy a preguntar, ¿hasta dónde entendieron? Antes de esto. Esto ya lo quise poner porque es un poquito de especificidad apologética, pero no falta el que le salga con, mire, es que utilizan el sentido común. El evangélico le va a decir, o el hermano católico confundido le va a decir, vea que de acá dice que José no la conoció hasta que dio a luz, significa que después la conoció. Usted dígale, vea, Jesús va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, significa que después del fin del mundo no va a estar. También va a estar con nosotros. La condición no cambia. Entonces miren, acá hay una línea que se llama el fin del mundo. Vamos a ver. Y Jesús está con nosotros hasta el fin del mundo. Ven para acá. Entonces, supongamos, yo soy Jesús y ella es nosotros, la humanidad. Entonces acá está el fin del mundo. Entonces, como la Biblia dice que yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, llegamos al fin del mundo, acá me detuve y sigue usted solita porque yo no puedo seguir contigo porque era hasta el fin del mundo. Hombre, por Dios, lo que yo estoy diciendo es que quiero recalcar que en ese espacio de tiempo voy a estar con ustedes. Lo mismo San José y la Virgen.
San José y la Virgen no se conocieron hasta que tuvo a su hijo. ¿Significa que después de que tuvo a su hijo sí la conoció? Tampoco. No la conoció porque sabemos que la Virgen siguió siendo virgen y que Jesús no tuvo más hermanos. ¿Quién como Dios? Muy bien, mija. Ok, sigamos. Luego te van a decir los hermanos protestantes, pero es que en Lucas 2:7 dice que la Virgen María dio a luz a su hijo primogénito. Entonces te van a decir, primogénito. Primogénito significa el primero entre varios. Primo, primero, génito, nacido, el primer nacido. Entonces te van a decir, si María tuvo un primogénito, debió tener un segundo génito, un tercero génito, un cuarto génito. Y parece muy lógico, pero también es falso. Primogénito no significa en la Biblia el primero entre varios. Primogénito en muchas ocasiones en la Biblia se utiliza como sinónimo de unigénito, el único nacido. Primogénito, el primer nacido; unigénito, el único nacido. En muchas ocasiones, veamos, porque primogénito era un título de honor. ¿Quién era el primogénito? El primero que nacía hombre, independientemente si después tenían más hijos o no. Veamos ejemplos bíblicos. Sigue. David es llamado primogénito en Salmo 89:27, y David era el último de los hijos de Jesé. ¿Ustedes se acuerdan cuando el profeta Samuel fue donde Jesé a escoger el rey? Y que le presentaron a todos los hijos de Jesé y ninguno, pues, había un tipo así, más o menos como yo, alto, musculoso, un tipo pues, ¿por qué te ríes? Y entonces Samuel dijo en su corazón, este es. Y Dios dice, no, ustedes los hombres miran las apariencias, yo miro el corazón, a este lo he descartado. Entonces le dice Samuel, ¿y dónde está tu otro hijo? Y dice, no faltan hijos, acá están todos. Y Jesé dice, ay, sí, hombre, me falta uno. El niño, Davidcito, venga para acá, niño, venga, niño, venga. El Davidcito, venga para acá. Un niño, cachorrito, un Davidcito. Y cuando Samuel lo ve, dice, este es el que Dios ha escogido. No era el primer hijo, era el último. Y sin embargo, mire lo que dice el Salmo. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra, dice Dios de David. Dios llama primogénito a David sin que él sea el primero. ¿Ven? Porque primogénito no significa primero entre muchos. Primogénito es un título de honor. En Génesis, Jacob recibió las bendiciones de la primogenitura. Jacob era hermano de Esaú. ¿Se acuerdan de los dos hermanos? Que Esaú le vende su primogenitura por un plato de lentejas. Esaú era el primero, él debía recibir las bendiciones de los primogénitos, pero una vez tenía mucha hambre y estaba Jacob cocinando unas lentejitas bien ricas. Y entonces le dice, uy, dame. Y le dice, si me das su primogenitura, te la cambio a cambio de ese plato de lentejas. Y le vendió el plato de lentejas, y Jacob, aunque era el segundo hijo, quedó siendo el primogénito. ¿Qué significa? Que primogénito no significa primero entre varios, sino un título de honor. Efraín es llamado primogénito en Jeremías 31:9, siendo segundo hijo de José. Sigue. En Primera de Crónicas 23:17 dice, el hijo de Eliezer fue Rehabías, el primogénito. Eliezer no tuvo más hijos. Hágame el favor, para el hermano evangélico que le diga, mira que dice primogénito, pues mira que Eliezer también tuvo a su primogénito y no tuvo más hijos. Pero primogénito es primero entre muchos. Te estoy demostrando que no. Te estoy demostrando que Rehabías, el hijo de Eliezer fue Rehabías. Rehabías fue el único hijo y era llamado primogénito. ¿Quién como Dios? Sigamos. Pero te van a decir, pero entonces ¿por qué la Biblia dice los hermanos de Jesús? Ya entiendo. De manera que tú crees que porque la Biblia dice que Jesús tuvo hermanos, la Virgen María tuvo hijos. O sea que para ti, hermano de Jesús es lo mismo decir hijo de María. Sí, claro. Entonces tú le vas a decir al hermano evangélico, ¿y tú eres hermano de Jesús? Te va a decir, claro que sí, él es mi hermano. Entonces tú le concluyes, dices, o sea que tú eres hijo de María. ¡No! No lo puede aceptar que es hijo de María. Te va a decir que no. Tú no le dices, a ver, espiritualmente es cierto de que hermano de Jesús es hijo de María. Espiritualmente, porque nosotros somos hermanos espirituales de Jesús, hijos espirituales de María, pero físicamente no. Pero la Biblia dice, no es este el hijo del carpintero, su madre no es la que llaman María, y no son sus hermanos suyos Santiago, José, Simón y Judas.
Mateo 13:55. O Marcos 3:31 dice: entonces llegaron su madre y sus hermanos y que se quedaron afuera y lo mandaron a llamar. ¿Te das cuenta? Si la Biblia habla de los hermanos de Jesús, significa que María tuvo más hijos. Hermanito, no. La palabra hermanos en la Biblia no necesariamente significa hijo de la misma mamá. Te lo voy a demostrar. Hermano igual a hijo de la misma mamá. Vamos a ver. Primera de Crónicas 15 del 5 al 10. De los hijos de Coat, acá están describiendo la cantidad de personas que llevaron el arca de la alianza de un lugar a otro porque el rey David había dado la orden. Entonces dice, de los hijos de Coat, ¿quiénes llevaron el arca? Uriel, el principal, y sus hermanos, 120. Pobre señora de apellido Curí. De los hijos de Meriarí, Asaías, el principal, y sus hermanos, 220, la familia del conejo. De los hijos de Gersón, el principal, Joel, y sus hermanos, 130. De los hijos de Elisafán, Semaías, el jefe, el principal, y sus hermanos, 200. De los hijos de Hebrón, Eliel, el principal, y sus hermanos, 80. Esta señora no le fue tan mal. De los hijos de Uziel, Aminabad, el principal, y sus hermanos, 112. Hágame el favor y me explican cómo una señora puede tener 220 hijos. Pues que mire, supongamos que a los 12 años comienza a tener hijos y supongamos que tiene trillizos cada año. Es que no le da. Yo me he puesto a hacer cálculos. No suma. ¿Quién como Dios? Entonces, demostrado que hermano no significa necesariamente hijo de la misma mamá. Clarísimo. Oiga, pero usted es contundente o no. No le queda a uno la menor duda. Hay cómo responderle a nuestros hermanos protestantes sobradamente. Sigamos. ¿Quiénes son llamados hermanos en la Biblia? En la Biblia son llamados hermanos muchas relaciones diferentes. Veamos. Personas del mismo pueblo o raza. Segunda de Samuel 19:13. Vosotros sois mis hermanos. Y está utilizando vosotros sois mis hermanos hablando del pueblo. También vemos que Moisés se indignó cuando golpeaban a uno de sus hermanos porque era del mismo pueblo en Éxodo 2:11. ¿Se acuerdan que Moisés ve que golpean a uno de sus hermanos y Moisés va y mata al egipcio? Pero no era un hermano de sangre, era un hermano porque era del mismo pueblo. También son llamados hermanos en la Biblia las personas que ejercen las mismas funciones. En Primera de Crónicas 24:31, Leví llama hermanos a los hijos de Aarón. Leví, rama sacerdotal, Aarón, sacerdote. Como ejercían las mismas funciones, los llama hermanos, pero no eran hermanos de sangre. Los que somos hijos del mismo Padre también, dice Jesús, Mateo 18:35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ay, significa que yo tengo un solo hermano, debo perdonar solo a Germán. Hombre, no, mis hermanos somos los hijos del mismo Padre. Todo aquel que sea bautizado es hermano mío. Los que cumplen la voluntad del Padre, hermano es todo aquel que cree y cumple. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana. Mateo 12 del 46 al 50. Personas que comparten las mismas creencias. Por Dios, lo escuchamos cada 8 días en la misa. Dice el padre, el lector dice, lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, hombre, pobre mamá de Pablo, tantos hijos, todos los romanos. Pues hay que ser muy corto de mente o muy malintencionado para creer que cuando San Pablo le decía a los corintios, a los tesalonicenses, a los gálatas, a los romanos, cuando les decía hermanos, pues ¿quién se va a imaginar que en realidad son hijos de la misma mamá? Nadie. Es evidente que los llamaba hermanos porque compartían la misma fe. ¿Quién como Dios? Sigamos. Incluso hay un estudio que demuestra, empieza a coger uno los nombres de los supuestos hermanos de Jesús y hay como demostrar que estos muchachos todos tienen mamá distinta. Pero bueno, no me voy a detener en eso, porque si el antes y el hasta nos confundió un poquito, eso otro sí que es complejo.
pero hay cómo demostrarlo. ¿Quién como Dios? Luego, ya demostramos que María es madre de Dios con las Escrituras. Ya demostramos que es virgen con las Escrituras. Ahora demostremos que nació inmaculada en su concepción. Es decir, que nació sin pecado original. Veamos. ¿Qué es el pecado original? Recuerden que existen dos tipos de pecado. El pecado original, que es el cometido por nuestros primeros padres, y el pecado actual, que es el que cometemos nosotros, ¿no? El pecado original, nacemos con el pecado original. El pecado actual son los pecados que nosotros mismos cometemos. La revelación nos da la certeza de fe de que toda la historia humana está marcada por el pecado original libremente cometido por nuestros primeros padres. Catecismo numeral 390. O sea, es dogma de fe que nosotros nacemos con el pecado original. Y si usted no es muy creyente, pues basta que vea a un hijo suyo o a un sobrinito haciendo locuras que nadie le enseñó. Basta que yo veo tengo 4 sobrinos y he visto mis mejores clases de teología, las he visto con ellos. El pecado original, los he visto, el egoísmo, en una casa verdaderamente ejemplar como la de mi hermano y su esposa, que son compartidos, generosos. Yo he visto a mis sobrinos en esos actos de egoísmo, de que tienen un juguete guardado durante años y llega una primita y entonces ahí sí quieren su juguete y es mío. Y lo primero que aprende a decir un niño es mío. ¿Han visto o no? Mío, mío. El pecado original está ahí marcado. Hay una malicia dentro de ellos, evidente. Hay un egoísmo, evidente. Por eso hay que bautizarlo rápido. El catecismo en el numeral 397 dice que el pecado original consistió en dejar morir la confianza hacia Dios, abusar de la libertad y desobedecer el mandamiento de Dios. Eso fue el pecado original. Y el catecismo en el numeral 404 dice que este es transmitido por propagación, o sea que uno nace con el pecado original. Y luego dice, es un pecado contraído, no cometido. O sea, tú no lo cometiste, cuando naces con él. Es un estado, no un acto. No es que usted hizo, sino que nació con eso. Y el pecado actual es el que se comete en el presente, puede ser mortal si mata la gracia santificante o venial si la hiere. Ok. Ahora, la Virgen María no tuvo ni pecado original ni pecado actual. Vamos a demostrarlo con la Biblia. Empecemos con Lucas 1, capítulo 28. El ángel le dice a María: alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo. ¿Quién como Dios? La expresión llena de gracia en griego se dice Quejaritomene. Es un buen nombre para un hijo. Quejarito, ven acá, mi amor. Quejaritomene significa gracia permanente. Se lo voy a traducir literalmente. Quejaritomene significa la que ha estado y estará siempre llena de gracia. Eso significa Quejaritomene. La pregunta es, hay gente que dice, pero ¿cómo es que María va a ser llena de gracia? ¿Cómo es que María no va a haber cometido ningún pecado? A ver, por Dios bendito, Dios va a negar a su madre el privilegio que le dio a Adán y a Eva y que le dio a los propios ángeles. Los ángeles también nacieron sin pecado, fueron creados sin pecado original. Adán y Eva fueron creados sin pecado original. ¿Dios va a negar a María eso? ¿Cómo se lo va a negar? Entonces aseguramos nosotros que el ángel le dice llena de gracia porque efectivamente recibió la misma gracia que recibieron Adán y Eva y los ángeles. La pregunta es, ¿María necesitó ser salvada entonces? ¿Sí o no? Sí. Y ahí el problema. ¿Cómo que necesitó ser salvada si no pecó? Ella misma dice, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, y después dice, se alegra mi espíritu en Dios, o sea que ella reconoce que su Hijo, que su Dios es su Salvador. 33 años antes de la redención, ella ya sabía que estaba salvada. ¿Cómo la ven? ¿Qué significa eso? Que Cristo anticipó los méritos de su salvación y los aplicó a su madre. Para explicárselos más fácilmente, existen dos tipos de salvación. Hay dos maneras de salvar a una persona para que
Hay dos maneras de salvar a una persona de un hueco, de un hoyo: evitando que caiga o sacándola del hoyo si ya cayó. Lo que se llama la redención liberativa y la redención preventiva. A todos nosotros Dios nos sacó del hueco, nos liberó, liberativa. Y a María la redimió preventivamente, liberación preventiva, evitó que cayera en el hueco. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Ok, sigamos. El Papa Pío IX fue el que definió el dogma. Muy bien. Falta el último dogma: María fue asunta a los cielos. ¿Qué nos dice la Biblia? Veamos. Lo primero que te van a decir es: muéstrame una cita bíblica donde diga que María subió a los cielos. Y tú le vas a responder: muéstrame una cita bíblica donde diga que San Pedro murió. Muéstrame una cita bíblica donde diga que San Pablo murió. Muéstrame una cita bíblica donde diga la muerte de San José. Muéstrame una cita bíblica donde hable de lo que le pasó a Jesús a los 6 años. No aparecen citas bíblicas de todas estas cosas. Que no aparezca en la Biblia no significa necesariamente que no sea cierto. Atentos, ese dogma protestante de la sola escritura, de que todo tiene que estar en la Biblia, es una mentira que nosotros debemos sacudir. Falso, no todo está en la Biblia. La vida de Jesús entre la circuncisión y los 12 años no está en la Biblia. Si no está en la Biblia, entonces no pasó nada durante ese tiempo. Después de los 12 años en que se pierde en el templo hasta los 30, tampoco sabemos nada. ¿Significa que si no está en la Biblia no pasó nada? Hay muchas cosas incluso que los protestantes usan que no están en la Biblia. A ver, ¿usted de qué iglesia es? Soy trinitario, te dice un protestante. Ok, muéstreme la palabra Trinidad en la Biblia. No aparece la palabra Trinidad. Y aparece la idea, pero no la palabra. Entonces te van a decir: ¿en qué parte de la Biblia aparece la palabra purgatorio? No aparece. Aparece la idea del purgatorio, como no aparece la palabra Trinidad, y aparece la idea de la Trinidad. Y luego la iglesia, con la misma autoridad con que definió que estos 27 libros del Nuevo Testamento eran palabra de Dios, con esa misma autoridad determinó ciertas palabras para cosas que aparecen explícitamente en la Biblia, aunque no aparezca la palabra. El purgatorio, por ejemplo, es clarísimo en la Biblia, clarísimo. Muchas citas bíblicas lo pueden demostrar, pero no aparece la palabra purgatorio. ¿Y qué? Cambiemos la palabra purgatorio, llamémoslo fuego purificador, que es la palabra que utiliza el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, del 11 al 15, cuando habla de un fuego purificador por el que tendrán que pasar todas las personas. Lo dice San Pablo. Entonces, ¿en qué parte de la Biblia aparece que la Virgen subió a los cielos? En ninguna parte. ¿Por qué? Porque cuando se terminaron de escribir los evangelios, la Virgen todavía no había subido a los cielos. Así de sencillo. Lo más probable es que haya sido así. Y por eso no aparece. ¿Y por qué más? Porque la intención del Nuevo Testamento no era contar que la Virgen subió a los cielos. La intención era mostrar el señorío de Jesús. ¿Quién como Dios? Entonces, que no todo está en la Biblia es clarísimo. Jesús realizó en presencia de sus discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro. Juan 20:30, el Evangelio de San Juan. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Juan 21:25. O sea que clarísimo, no todo está en la Biblia. Lo importante es saber que la asunción de la Virgen al cielo no contradice la Biblia. Enoc, Génesis 5:24, y Elías, Segunda de Reyes 2:11, ya habían sido llevados en cuerpo y alma al cielo. De manera que, hombre, si Dios fue capaz de llevarse a Enoc y Elías, que eran socios de la empresa, al cielo, ¿no va a ser capaz de llevarse a su mamá? Por supuesto que es capaz. En 1 Corintios 15:50 dice San Pablo: les digo esto, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Miren, les revelo un misterio: no moriremos todos, mas todos seremos transformados. En un instante, en un pestañear de ojos, al toque de la trompeta final, pues sonará la trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. En efecto, es necesario que este ser incorruptible se revista de incorruptibilidad y que este ser mortal se revista de inmortalidad. ¿Saben qué?
que lo que nosotros afirmamos de la Virgen María, que su cuerpo está en cuerpo, que su cuerpo, perdón, está elevado al cielo, incorruptible, eso no es nada nuevo. San Pablo dijo que eso nos va a pasar a todos. Simplemente lo que nosotros afirmamos que nos pasará a todos, aseguramos que ya le pasó a María. ¿Saben una cosa que me parece increíble en los hermanos protestantes? Esto, el rapto. Los protestantes dicen que ellos van a ser llevados al cielo, que Dios los va a raptar de repente, que ahora que viene el fin del mundo, ellos van a ser arrebatados. Oiga usted, de manera que lo que Dios no hizo con su madre, lo va a hacer con ellos. O sea, no aceptan que María fue llevada a los cielos, pero aceptan sin ningún problema que ellos, que son pecadores como yo y como tú, sí van a ser arrebatados al cielo. Tiene un solo nombre: soberbia. María no, María la llena de gracia, la que le dijo sí a su hijo en todo, por la que recibimos al Mesías, la que estaba al pie de la cruz, la que estuvo en Pentecostés. Ella no fue arrebatada a los cielos, pero en cambio yo, que soy un pecador miserable, sí voy a ser arrebatado a los cielos. Hombre, soberbia. Si lo admites en ti, deberías admitirlo con más razón en la Virgen María. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, ¿para dónde vamos?